dos tipos de ensayos en laboratorio, lo que mencionó hace un momento. Uno es el de carga constante, ¿ah? Que de alguna manera se asemeja cuando se termina de llenar la presa, ¿ya? ¿Qué significa carga constante? En el fondo, esto es lo que mencionaba, esta es la muestra de suelo, obviamente es un medio poroso, acá está el suelo, y esto es una muestra porosa para evitar la distorsión de la muestra de suelo. Y cuando hablamos de carga constante, significa que esta carga, digamos, no varía. Es decir, si ustedes echan agua, lo que hacen que esto vaya permanentemente rebalsando, ¿ya? Entonces siempre van a tener esta carga y en función a lo que ustedes miran aquí en la probeta y el tiempo y demás, ustedes pueden determinar la permeabilidad, ¿ya? Este es lo que se denomina de carga constante. Ahora, eso es en laboratorio. En terreno, que también hay sitios en terreno, usualmente lo que se hace es excavar una calicata. ¿Y qué significa eso? Hacer lo mismo que acá, la diferencia es que en esta calicata se llena de agua y después ustedes saben que hay un proceso de infiltración. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que ustedes hacen? Mantienen, obviamente, cuál es el caudal que hace que este nivel se mantenga siempre con esta profundidad de agua. Que es un poco lo que hacen también acá y miden y de ahí obtienen la permeabilidad, ¿no? Con la ecuación de Darcy. La otra es la que simula durante la operación, que es la carga variable, ¿ya? Y la carga variable, básicamente lo que ustedes hacen es, una vez que está llena, sueltan, ¿no? De modo que el agua vaya bajando y ustedes vayan haciendo las mismas mediciones. Y en el caso de una calicata, ustedes llenan el agua y hay un momento en que está llena el agua en la calicata y dejan de ingresar agua. Entonces esto va a ir en función, obviamente, de la permeabilidad del suelo, etc. Este nivel va a ir bajando. Eso es lo que se llama la carga variable. Entonces hay ensayos en laboratorio, pero también hay ensayos que se hacen in situ durante los procesos de construcción o también se hacen en los bancos de préstamo y demás, ¿no? Entonces, estas son, por supuesto, muestras que tienen que ser llevadas de la forma más inalterada posible, ¿no? Para poder reproducir, ¿no? Todo esto tiene un objetivo, determinar este valor, la permeabilidad. Entonces, hay valores de referencia. Ustedes tienen acá el orden de magnitud para cierto tipo de materiales, pero esto es solamente referencial. Los laboratorios les van a entregar a ustedes el verdadero parámetro en función de la muestra inalterada que ustedes han llevado. Entonces, en todos los libros igual van a haber muchas sugerencias, pero como les digo, esto es solamente referencial. No tienen que tomarlas como parámetros válidos. Los que tienen que tomar parámetros como parámetros válidos son los que provienen del su planeamiento de investigación y después de los ensayos que hayan pedido al laboratorio. Y nuevamente, como les decía,
Una cosa es pedir ensayos que se puedan medir, etcétera, en laboratorio, y otra cosa es pedir a partir de derivaciones que se hagan a partir de lo que son granulometrías, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hemos hablado en la anterior clase en términos de factor de seguridad, ¿no? Representatividad de las muestras. Ahora viene una pregunta. Un material, obviamente, es bidimensional, ¿sí? Cuando entre el agua por esta de arriba abajo, vamos a decir, ustedes saben, tiene un K horizontal, es decir, K horizontal es en esta dirección, y un K vertical, que es en la otra dirección. Pregunta, ¿son diferentes o son iguales el K horizontal y el K vertical? ¿De qué dependerá? Damos respuestas vía chat o vía el micrófono. Primero, ¿son diferentes? Y si no son diferentes, y si son diferentes, ¿cuál es mayor que cuál? Y en nuestro caso, si estamos, por ejemplo, en el cuerpo de la presa, ¿de qué depende? Vamos. Vamos. ¿Son diferentes? Sí, efectivamente. Son diferentes. Porque una cosa es el flujo vertical y otra cosa es el flujo horizontal. Pero, ahora, ¿cuál es mayor que cuál o eso es aleatorio? Ahí don Sergio dice que son diferentes, ya. También don Milton. ¿Qué pasa con las señoras o señoritas? Que no dicen nada todavía. Talía, no, Talía estaba para otro ejercicio. Ya, a ver, ¿cuál es mayor? ¿El K horizontal o el K vertical? Primero vamos a ir por partes y después vamos a decir por qué. ¿Cuál es mayor? Imagínense simplemente, ¿eh? En realidad, quizás voy a reformular la pregunta. En la presa, ¿cuál costaría más? Voy a decir así. ¿Una infiltración vertical o una infiltración horizontal sobre este material poroso? En general, este es mayor, el KH, ¿no? Cuando hablamos de KH, K horizontal, es el K en esta dirección, ¿no? La siguiente pregunta es, el KH es mayor, ¿sí? ¿Por qué será mayor? A ver, ¿cuál es un solo parámetro que influye en el caso de nuestra presa el que el KH sea mayor que el KB? Hay obviamente muchos otros parámetros, ¿no? Pero ¿cuál es el principal? Bueno, lo que influye mucho es, bueno, la gravedad, voy a decir perfecto, pero hay alguien que le ayuda a la gravedad, que es durante el proceso constructivo, que es la compactación, ¿no? La compactación ayuda obviamente a que este material, voy a decirlo así, se oponga, digamos, la compactación hace que el flujo en la dirección horizontal
el KH sea mucho mayor por el grado de compactación. ¿Ya? Bueno, esto lo vamos a ver. A ver. No. Entonces ya hemos visto que eso nos va a definir. La permeabilidad nos define justamente la red de flujo que posteriormente va a haber. Y en general, como les decía, zona saturada y zona no saturada. Carga acá, carga acá, y esta es la línea freática superior. Es decir, para que esto también se forme de esta manera, tiene una influencia la permeabilidad. Bien. Después, una vez que ustedes tienen, perdón, este flujo, a nosotros lo que nos interesa es saber la red de flujo, ¿no? Porque si tenemos la cantidad de redes de flujo, la red de flujo, vamos a poder saber obviamente cuál es el área de salida, obviamente determinando primero la línea freática superior. Ahora, quien gobierna esta red de flujo, aquí tenemos las ecuaciones, es la ecuación. ¿Qué ecuación es esta? ¿Se acuerdan? ¿Ah? ¿Se acuerdan qué ecuación es esta? ¿Aló? Y que la segunda ecuación, la Esta ecuación ecuación. de Laplace, creo que es. Si mal no me Esta equivoco. es de Laplace, la ecuación de Laplace, ¿sí? ¿Y cómo también podemos expresar la ecuación de Laplace? ¿Se acuerdan de eso? Pi2, ¿y en función de qué es? Si vamos en la dirección de x es la velocidad, y si vamos en función de y es la carga. Nos está diciendo entonces que estos dos espacios vectoriales son igual a 0. ¿Y esto qué significa? Que entonces la magnitud de la velocidad esto, cuando tenemos Laplace, es una ecuación vectorial, ¿sí? Para aplazarla a escalar, hacemos magnitud de la velocidad, magnitud de la carga, por, ¿qué hay que poner ahí? ¿Se acuerdan? Del ángulo alfa igual 0. ¿Eh? Eso es lo que nos da este espacio, ¿no? Estas son las velocidades. Y cuando tenemos esto, estas son las cargas. Entonces, quien gobierna este comportamiento es la cuestión de Laplace. Entre dos espacios vectoriales, uno que es la velocidad, la red de flujo, y otra que es h, la carga, para que exista ese movimiento. Entonces, si lo pasamos a escalar, es magnitud de esto por magnitud por el coseno de ángulo alfa es igual a 0. Entonces, para que signifique eso, para que sea igual a 0, ¿qué significa esa ecuación? A ver, ¿cómo ustedes leerían esa ecuación?
En una red de flujo, ¿las velocidades son cero? Respondan en el chat, por favor. La versión escalar de esto es magnitud de la velocidad, es el producto punto que llamamos, ¿no? Es el producto cruz. Producto punto es magnitud de A por magnitud de B por el coseno entre los dos espacios vectoriales es igual a cero. Y aquí nuestros dos espacios vectoriales son la velocidad, que tiene que ver con la red de flujo, y la carga, porque para que exista velocidad tiene que haber carga. Entonces la pregunta es, en una red de flujo dentro de la presa, ¿la velocidad es cero alguna vez? ¿Aló? ¿Aló? No es cero, ¿no? Porque desde el momento en que hay red de flujo hay movimiento de agua, ¿no? Entonces no puede ser cero. Entonces este valor no es diferente de cero. La carga es cero, porque para que esto sea cero, uno de estos tres tiene que ser cero, o dos tienen que ser cero, lo que sea, ¿no? Si cero multiplica cualquiera de estos, por lo tanto es... La carga tendrá en algún momento un valor cero. Tampoco, ¿no? Porque la carga es un elemento físico, que es la altura de la presa, o cómo la presa va bajando de nivel. Por lo tanto, eso es un tema de que tampoco va a ser cero. Entonces, la carga también es diferente de cero. Es decir, la única forma que esta ecuación sea cero es que el coseno del ángulo alfa sea igual a cero. ¿El coseno cuándo es cero? Vamos. ¿Cuándo el coseno de un ángulo es cero? 90 grados. 90 grados. Claro, ¿eh? ¿Qué nos está diciendo entonces? Que como esto no puede ser cero y esto tampoco puede ser cero, la única forma que esta ecuación sea cero es que el ángulo en el cual se intersectan las líneas de flujo con las caídas equipotenciales es 90 grados. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando ustedes... Perdón, vamos a leer otra vez. Entonces, ¿eso qué significa? Sabemos que tenemos nuestra red de flujo. Esta es nuestra red de flujo. ¿No? ¿Qué significa lo que dijimos? Que ambos espacios se intersectan en 90 grados. No se olviden que la línea freática superior también es una línea de flujo. Entonces, ¿qué significa lo que hemos encontrado? Que cuando dibujamos una equipotencial, voy a decir aquí, esto es 90 grados. Cuando dibujamos la siguiente, esto es 90 grados. Por eso es que las líneas equipotenciales con las líneas de flujo, primero se cortan en 90 grados, que es lo que acabamos de ver. Y segundo, bueno, después viene el hecho de que para poder dibujar las líneas tenemos que generar cuadrados
para que pase una esfera, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros podemos dibujar cuando tenemos una línea freática superior, es decir, cuando tenemos esta de arriba, en función a esta de arriba, podemos dibujar las redes de flujo, después los equipotenciales. ¿De qué forma? Formando cuadrados, es decir, intersectándose en 90 grados. Esa es la razón por la cual las redes de flujo son mallas que, ¿dónde está?, se intersectan entre sí en 90 grados. ¿Ya? Bien, ese es entonces lo que estamos buscando. Ahora me voy a ir acá. Entonces, perdón, vamos a ir al Jamboard. ¿Ya? Primera pregunta. Ingeniero, perdón, no se logra ver su pantalla. Ah, disculpen, disculpen. Bueno, ya hemos dicho que hay una zona saturada y una zona no saturada, ¿sí? Y a esto le hemos llamado línea freática superior. Bien. Ahora, vamos a ir a construir nuestra red de flujo, ¿ya? Pregunta. ¿Cuál es la primera equipotencial? ¿O dónde está la primera equipotencial? ¿Qué significa equipotencial? ¿Me pueden decir? ¿Qué significa equipotencial? Aunque no sé si Claro. está bien. Están comprendidos entre la parte permeable al otro extremo de la parte permeable, que serían las calles equipotenciales. No, la pregunta es, ¿qué significa equipotencial? Por ejemplo, hemos dicho que vamos a dibujar, voy a decir, este sale en 90 grados, ¿no? Bueno, voy a exagerar. Esta es una equipotencial, ¿sí? Y hemos dicho que la línea freática superior es también una línea de flujo. Entonces la pregunta es, ¿qué significa equipotencial? Ingeniero, que tienen el mismo potencial, pero... Exactamente. Eso significa que si yo pongo, voy a exagerar, un piezómetro acá, ¿ya? Y pongo un piezómetro acá, cuando vaya a ver ese piezómetro, esta va a estar, digamos, a esta altura, voy a exagerar, y esta va a estar a la misma altura, es decir, equipotencial significa de igual presión o igual potencial, como dijo. Entonces, si yo pusiera acá, esta es la línea equipotencial, si yo pusiera acá una probeta, por ejemplo, el agua subiría hasta aquí. Si pongo, me muevo a lo largo de esta línea y pongo otra probeta acá, el agua se va a mover hasta aquí. Por eso se dice que es equipotencial. Entonces, bajo ese concepto, ¿dónde estará en la presa la primera equipotencial? Hagamos el ejercicio. Entonces, imagínense
si pongo una ahí, otro presómetro, un tubo voy a poner, y otro ahí. En este primero, ¿hasta dónde sube el agua? ¿Aló? Hasta el nivel del agua. O del... Hasta el nivel. En este otro, ¿hasta dónde sube el agua? También tendría que ser ingeniero hasta el nivel. Hasta aquí y hasta aquí. ¿Sí? Entonces, el talud de aguas arriba, ojo, este talud es la primera equipotencial. ¿Está bien? Este es el talud. Entonces, si aquí está la primera equipotencial, ¿cómo tendrá que juntarse o cruzarse con la primera línea de flujo o lo que es la línea de flujo superior, que es la primera línea? ¿Cómo tendrán que cruzarse aquí estas dos? Acá. A 90 grados, ingeniero. A 90 grados. Perfecto. Eso significa que la línea freática va a salir de este punto a 90 grados. Entonces, cuando nosotros queramos dibujar lo que sea nuestra línea freática superior, ya podemos decir, ¿saben qué? De aquí sale a 90 grados. ¿Por qué? Porque la condición es que una equipotencial con una línea de flujo se unen en 90 grados. Perfecto. Bajo el mismo concepto que acabamos de ver, ¿cuál será la última equipotencial? Tendría que ser la otra parte del talud, ingeniero. ¿Por qué? Vamos a la última, si es que es el talud, como usted menciona, acá. ¿Sí? Entonces, si yo pongo un medidor de presión aquí y otro medidor, ¿cómo es? Un medidor de presión acá. ¿Cuánto medirá esa presión? ¿Cuánto medirá? Tendría que ser hasta el nivel de la línea que está saliendo del talud. Solo hasta ahí, ¿sí? Sí. ¿Y cuánto es esa presión? Esa es la presión atmosférica. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo qué es la presión atmosférica? ¿De acuerdo? Claro, aquí es la presión atmosférica. Por lo tanto, la última equipotencial es el talud de aguas abajo, en este caso, ojo, o más específicamente, donde hay presión atmosférica. Por lo tanto, otra vez, si esta es la última equipotencial, esta línea de flujo superior, ¿cómo tendrá que acá cortar? En 90 grados, ¿por qué? Porque las líneas de flujo se cruzan en 90 grados con las equipotenciales. Ah, qué interesante, miren, yo puedo entonces salir de aquí en 90 grados,
dibujar aquí y entrar aquí en 90 grados. Y ahí tengo mi línea freática superior. Nuevamente aquí voy a hacer salir en 90 grados, más o menos paralelo, y 90 grados. Salimos en 90 grados y viene acá y entra en 90 grados. Bueno, ahí está bien. Y si tengo dibujado eso, bueno, con la regla de cuadraditos en 90 grados, tendrá que ser una cosa así. ¿Por qué? Porque aquí entra un redondito. ¿Ah? Y así tendré que ir formando mi red de flujo. Formando redondos. Bueno. Entonces, si voy haciendo eso, se dan cuenta, voy determinando mi red de flujo. Perfecto. Esto es casi inmediato, ¿sí? Primer equipotencial y la salida en 90 grados. El tema es dónde esto puede venir aquí o puede venir más abajo. Depende, obviamente, de la condición de presión atmosférica. Bien. Si tenemos eso, entonces ya podemos determinar un caudal. Porque el caudal, ustedes saben que es igual a la carga, que es la altura H de la presa, el nivel de agua es máximo del agua, por la permeabilidad, es decir, aquello que se opone a que el agua con esta carga fluya. Y aquí viene por el número de líneas de flujo dividido por el número de caídas equipotenciales. Por lo tanto, tengo mi H, perfecto. Tengo mi permeabilidad, número de líneas de flujo, 1, 2, 3. Siempre van a encontrar una. Bueno, vamos a hacer esto. ¿Sí? Sale ahí. 4. Este es, conocemos. Y número de caídas equipotenciales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo tanto, sabemos. Y de esa manera podemos calcular los litros por segundo que se pierden a través de la presa. ¿Ya? Esto es la forma, voy a decir, el concepto de una red de flujo. Bueno, esto es el método gráfico, pero vamos a ver también que hay un método analítico para llegar a esto. Pero ¿cuáles son los datos claves? Por ejemplo, esto. Que es la sección por la cual va a circular el agua. Miren, está dada por la última equipotencial, está condicionado por la presencia de la presión atmosférica. Entonces, esta distancia va a ser clave saber. Esta distancia le vamos a llamar A. De aquí para acá. Porque, ¿qué significa tener una menor distancia A? Significa que este debería de alguna manera irse por aquí, de alguna manera. ¿Sí?
Entonces, eso es importante, que depende de esta distancia A. Y esta distancia A depende de las condiciones que tengamos, por un lado, en la presa, y por otro lado sabemos que esto va a ser presión atmosférica. Pues la pregunta es, si ustedes miran en la presa, ¿qué nos puede generar una presión atmosférica? Vamos. Vamos. ¿Qué nos puede generar esto? A ver. Imagínense que estamos ya uno más grande. Imagínense que decidimos, tenemos problemas acá. Un lugar, algo como esto, ¿sí? Y que sea permeable. Esto es lo que nosotros llamamos... perdón. Vamos a borrar, ¿ya? En el fondo, lo que estoy viendo es esto, que tengamos la presa. Bueno, no importa que esté así. Y ahí tenemos el agua. Y hemos visto cuando esto es así. Imagínense que ponemos un pie de amigo muy permeable. ¿Cómo llegaría aquí? ¿Cuál sería la última equipotencial? ¿Me pueden decir? Y vamos a poner, este es A, este es B, este es C, este es D, este es E. ¿Cuál sería en este caso la última equipotencial? De C a D, ingeniero. ¿Cómo? De C a D. Dice de C a D. Acá. ¿Está bien? ¿Otra opinión? De E a C, ingeniero. De E a AC. C. Si ustedes analizan efectivamente, si yo pongo un piezómetro acá, adentro, si esto es un enrocado, obviamente cualquier cosa que esté aquí funciona a superficie libre. Por lo tanto, la última equipotencial va a ser el plano de este ROCTOE o filtro o DREN en esta cara, ¿sí?
Entonces, cuando nosotros vayamos a dibujar nuestra línea freática, primero vamos a salir en 90 grados. ¿Cómo tenemos que llegar aquí? Tenemos que llegar, voy a decirlo, en 90 grados. Entonces, a diferencia de antes, cuando teníamos acá, ¿se acuerdan? Pues ahí tenemos ahora la distancia A, voy a exagerar, es esta. Entonces, aquí está la presión atmosférica y nos va a interesar este pedacito que es por donde se tiene el caudal de infiltración. Nuevamente tendré que después tomar esto, me voy a dibujar ahí y después dibujar mis equipotenciales. Y de esa manera ya tengo mi línea de flujo superior, la vemos acá, mi Z de flujo, número de líneas de flujo, número de caídas equipotenciales. Aquí, por ejemplo, es 1, 2, 3. Equipotenciales, 1, 2, 3, 4, 5, 6 caídas equipotenciales. Entonces tengo el K, tengo el H, tengo el número de flujo, número de líneas de flujo, tengo el número de caídas equipotenciales, por lo tanto, puedo determinar el caudal de infiltración. Y así, por ejemplo, podemos ir viendo, por ejemplo, si borramos esto, tenemos el agua y decidimos poner algo así. Otra vez. Acá, algo permeable. ¿Cuál será la última equipotencial? Ya sabemos que la primera está acá. Perdón. ¿Cuál será la última equipotencial? ¿Aló? La pared del enrocado, ingeniero. Ya, vamos a hacer una cosa, vamos a modelarlo. De eso se trata esto ya, disculpen, pero como es algo a escala mucho más interesante, vamos a simular que eso que dibujé hace un momento es una línea, ¿ya? Entonces, la última equipotencial es efectivamente esta, es horizontal. Por lo tanto, salen 90 grados de acá, ¿ya? Y después tiene que venir y clavarse en 90 grados, porque esta es la última equipotencial. Entonces, eso será así, así, digamos, o así. Otra vez, la distancia A que nos interesa es esta. Si tengo eso, puedo dibujar, ¿se fijan? Mi red de flujo. Y otra vez, entonces, tengo el K, tengo el H, tengo el número de líneas de flujo y tengo las caídas equipotenciales.
Y con esto determino el caudal de infiltración. Y resulta que para manejar o para dibujar lo que sea, es clave saber esta línea freática superior, ¿dónde está? Si se fijan, dependiendo de ella, ella es la que condiciona la forma de la red de flujo. Entonces, en realidad lo que nosotros hemos estado haciendo es introduciendo zonas de presión atmosférica que básicamente en términos prácticos estamos introduciendo drenes. Porque sabemos que los drenes funcionan a superficie libre. Es decir, si yo pusiera dentro este dren horizontal, se llama este, un piezómetro marcaría siempre la presión atmosférica. Entonces, eso es, en el fondo, ya conocemos, si lograríamos determinar la línea freática superior, se fijan, que es función del tipo de dren, porque el perfil de esa línea está condicionado por el tipo de dren. Entonces, si conozco esta línea, puedo conocer el caudal a través de un buen dibujo de su línea de flujo. Inclusive si ustedes tienen esta carga, pueden determinar en cualquier punto su presión que está dada por la equipotencial. Entonces, si ustedes se fijan, conceptualmente es eso. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que averiguar para que nos diga cuál es el perfil, porque si tengo el perfil de la línea freática superior, todas las otras demás líneas se dibujan siguiendo ese perfil. ¿Eh? Y después las equipotenciales formando cuadrados ya 90 grados. Entonces, un elemento clave es este. Determinar la línea freática superior. Porque con la línea freática superior podemos determinar la red de flujo. Con la red de flujo podemos calcular el caudal de infiltración y podemos calcular las zonas de... En el fondo, ¿qué es lo que vamos a calcular? La presión de poros, porque las equipotenciales lo que nos dan en el fondo es la presión de poros. Y si tenemos la presión de poros, bueno, acá tenemos la línea freática superior, el perfil nos define la red, podemos determinar el caudal de infiltración, podemos determinar la presión de poros, es cuestión de contar cuántas veces cae esta presión. Y si tenemos todo ello, bueno, estamos en condiciones de evaluar la componente de infiltración. Por ejemplo, si el caudal está dentro del 1%, si la presión de poros no supera el esfuerzo, me voy a llamar crítico, que hay una particulita acá para evitar la erosión, la migración y la tubificación. Y si, por ejemplo, nos da que es mayor al 1%, tengo que meter una medida. Si me da una presión de poros que supera el esfuerzo de corte de la partícula que está aquí, que la puedes remover, tengo que poner una medida. Entonces, si ustedes se fijan, para eso sirve una red de flujo. Para calcular el caudal de infiltración, para determinar si estamos dentro de las pérdidas aceptables.
para determinar la presión de poros. Si esa presión de poros no nos va a generar tubificación. Y para determinar dónde está la zona saturada de la zona no saturada. Pues ese es el propósito de la red de flujo. Y lo que nosotros vamos a hacer es calcular todo esto a través de dos métodos. Uno gráfico y uno analítico. Pues estos dos métodos vamos a ver para cada una de estas condiciones. Entonces, todo esto que hemos hablado, ahora vamos a ir a... ¿Se ve la pantalla? Sí, ingeniero, se ve. Y eso es lo que tenemos acá. Primero hemos dicho que es una red de flujo, ¿sí? Hemos dicho que es la combinación de dos espacios, que son las velocidades y las presiones, vamos a decir, o las presiones de poro. ¿Para qué nos sirven? Para calcular el caudal a través de, conociendo las líneas de flujo y las líneas equipotenciales. Ahí tienen las líneas de flujo. Ahora, lo que nosotros estamos analizando y hemos visto es para una condición de fundación segura. Una vez que tenemos ello, aquí está el caudal, permeabilidad, carga total, número de líneas de flujo y número de equipotenciales. Esta ecuación es válida para cualquier red de flujo. Ojo, aquí van a tener un poquito de cuidado. A mí me gusta trabajar con el número de líneas de flujo. Entonces voy contando 1, 2, 3, 4, ¿no? Es decir, y siempre no se olviden que al final va a haber una línea de flujo. Entonces cuento todas esas. Y también cuento caídas que son justamente 1, 2, 3. Algunos libros les van a hablar de canales. Y la diferencia es simplemente -1, ¿no? Tanto en las líneas de flujo como en las líneas de flujo como en las caídas equipotenciales. Eso, pero tienen que tener un poco de cuidado nada más. En cimentaciones, lo único que ya hemos visto, vamos a partir de fundaciones seguras, donde ya hemos visto el tema de infiltración. Lo único que vamos a asegurarnos es que cualquier línea que haya de mejoramiento de la fundación no emerja sobre la presa. ¿No? Pero es lo mismo el tema. Entonces, las redes de flujo tienen los siguientes efectos y hemos hablado: pérdida de agua, ese es el caudal de infiltración. Estado de presiones interna, ¿cuál es? Presión de poros. Efecto, erosión, migración y tubificación. Estas son las tres cosas que nos interesan. Ahí tenemos diferentes en función de dónde está la presión atmosférica. Bueno, condiciones de borde, ¿cuáles son? Justamente los planos de presión atmosférica. En la primera equipotencial tiene que ver con la carga de la presa, y la última equipotencial es donde tenemos el plano de presión atmosférica. Como les decía, esta o esta.
1, 2, es equipotencial. Ahí tiene, que hemos visto anteriormente. Siempre partimos de fundación segura. También hemos dicho cómo llega de entrada, es 90 grados, diferentes elementos. Bien, ahora, ¿qué nos interesa? Determinar esta línea. La línea de corriente. Van a encontrar muchas definiciones. Línea freática superior, línea de corriente superior. ¿Se acuerdan? 90 grados. Aquí 90 grados. Distancia de presión atmosférica. Si nosotros conocemos el perfil de esta línea, después conocemos todo lo demás. Y este perfil lo podemos entonces dibujar gráficamente o analíticamente. Y eso es lo que vamos a ver la siguiente clase, donde nos vamos a dedicar estrictamente ahora a determinar las líneas freáticas superiores a partir de diferentes condiciones de borde. ¿Cuáles esas condiciones de borde? Esta no, esta es fija. Esa condición de borde va a ser el tipo de, digamos, cuál es el plano de presión atmosférica, y ese plano de presión atmosférica nos va a definir el tipo de dren que nosotros incorporamos en nuestra presa. Entonces vamos a tener diferentes tipos de drenes. Ahí tienen el dren horizontal. Vamos a tener el que no tiene dren. Vamos a ver por dónde va a emerger la línea freática. Vamos a ver el dren tipo pie de amigo o rock toe. Entonces vamos a ver las diferentes condiciones de dren para poder determinar esta línea freática superior, tanto de forma gráfica como de forma analítica. Entonces, aquí quedamos con toda la explicación conceptual teórica. Siguiente clase, a la parte cuantitativa. ¿Ya? ¿Preguntas? Dígame una consulta. ¿Han estado? Adelante, Ludwig. Perdón, ingeniero, una consulta. El número de equipotenciales, ¿de qué depende o cuántos se toma como mínimo o máximo? Tú puedes, digamos, lo ideal es hacer una densidad compacta, ¿no? Que no sean ni cuadrados muy grandes ni cuadrados muy pequeñitos, ¿no? Puedes hacer cuadrados muy pequeñitos, pero si ustedes se fijan, eso se mueve proporcionalmente, ¿eh? Porque tienes que formar 90 grados y cuadrados pequeños. Lo mejor es más o menos una relación de 1 a 6, 1 a 8, 8 a 10, por ahí, ¿eh? Que te dé para hacer 10 líneas de flujo y te va a dar, bueno, dependiendo de esas 10 líneas de flujo, te va a condicionar las equipotenciales. Pero traten siempre de hacer primero las líneas de flujo, después las equipotenciales. Yo puedo hacer 4 buenas líneas de flujo, limpias, una cierta distancia y demás. Entonces, esa línea de flujo, al querer formar cuadrados, es decir, en realidad, no son cuadrados exactos, sino son cuadrados donde yo pueda introducir un círculo, ¿ya? Eso siempre, no es un óvalo, sino un círculo. Entonces, eso te define el concepto de cuadrado, ¿ya? Entonces, uno está, por eso les digo, empiecen siempre por las líneas de flujo. Si ustedes hacen líneas de flujo muy ceñidas, está bien, van a tener muchas más equipotenciales, pero no se olviden, si mantienen el concepto de cuadrados
y similares, obviamente, a lo largo de un tubo de corriente, similares circunferencias dentro del cuadrado. Es decir, cuando ustedes están entre dos líneas de flujo, siempre, por eso se llama tubo de flujo. Dentro de ese tubo de flujo, todos los círculos que están dentro de los cuadrados tienen que ser iguales, ¿no? O más o menos iguales. Entonces, eso les va a definir la densidad, ¿no? Pero bueno, proporcionalmente lo tienen que hacer de forma gráfica. ¿Está bien? Está bien, ingeniero, muchas gracias. ¿Más? Una consulta. ¿Han tenido contacto con los auxiliares? ¿Con Johnny? ¿Aló? ¿Aló? Ya. El viernes vamos a hacer entonces una cita con el auxiliar. El viernes vamos a tener con el que apoya para ya entrar en la parte operativa de los proyectos que ya deberían haber iniciado. ¿Listo? Los viernes yo voy a abrir la clase junto con el auxiliar y nos vamos a dedicar exclusivamente al proyecto. ¿Ya? Bien, nos vemos el viernes entonces. Hasta el viernes. Voy a ahora hablar con el auxiliar. Hasta el viernes, ingeniero. El viernes, gracias.